¿Puede el honor exigir la muerte de aquello que más amamos? En las calles empedradas de una ciudad que olía a tiza, cera y pólvora, el protocolo y la pasión se miraban como dos espadas en una misma funda. Nunca lograban estar de acuerdo. El honor era allí una ley no escrita, más afilada que cualquier filo. Y un pequeño pañuelo de lino bordado con una violeta sería la prueba de hasta dónde habían de llegar dos corazones. Era el año en que las lámparas de aceite temblaban en los portales y las cartas aún cerraban destinos con cera roja. Ella se llamaba Clara, sangre de magistrado y modos de porcelana. Su voz cuando bajaba el tono parecía pedir perdón hasta por existir. Alejandro llevaba en la chaqueta el honor del cuartel, cuero, sudor seco y tinta de mapas. Los dos sabían que lo que unían eran cosas que no podían llevarse a la luz sin romper jarras y reputaciones. Cartas clandestinas selladas con prisa, roces de manos bajo las mantillas y el pañuelo bordado con una violeta que ella le había dado una noche, prometiendo lealtad si la ciudad la obligaba a callar. Ese pañuelo era pequeño, pero pesaba como una promesa. ¿Qué haría un hombre si le exigieran defender un insulto que lo separa de la mujer que ama? La respuesta parecía más terrible que la cuestión. La llovizna dejaba un brillo gris sobre los tejados cuando la ofensa llegó un rumor, un papel anónimo, una insinuación sobre la honra de Clara. En aquella sociedad, un rumor bastaba para abrir puertas que solo la sangre podía cerrar. Fernando, pariente acomodado y pretendiente declarado, encontró en la mentira el atajo perfecto, una nota falsa que decía que Clara había sido deshonrada por Alejandro. La familia de Clara, con la frente arrugada por el miedo a perder posición y dote, exigió capítulo y reparación. Alejandro, con la frente tan recta como su espada, recibió la llamada a duelo. El código lo mandaba: si no iba, sería menos que un hombre en ojos ajenos. Si iba, si volvía con el pañuelo limpio o manchado, todo cambiaría. El viento olía a madera húmeda y a la tinta fresca de un notario mientras Clara quemaba el sello de los sobres y buscaba en un arcón pruebas que no debía tener. Allí, entre pañuelos y vestidos, estaba otra misiva, una confesión escondida, la letra temblorosa de Fernando ofreciendo favores a cambio de su silencio. Si lo mostraba, escandalizaría a su casa. Si callaba, perdería al hombre que amaba. ¿A qué precio se paga la verdad? Clara lo preguntó en voz baja, y la pregunta sonó como un tañido de campana en el patio. En la mañana del encuentro, el campo detrás del molino olía a escarcha y al hierro de las pistolas. Los segundos primero, hombres de honor que acompañan al duelista, murmuraban las reglas: paso hacia atrás 3 metros, miradas fijas. Alejandro apretó el pañuelo contra su pecho, ya no como promesa sino como armadura. Fernando, con el chaleco impoluto, sonreía con la suficiencia de quien cree tener el futuro ya comprado. La primera revelación llegó en un susurro. El segundo de Fernando era el mismo hombre que semanas atrás había vendido información a su cuñado sobre Alejandro. La red de pequeñas traiciones se abría como un abanico. Si alguien iba a caer, no sería solo por un disparo, sino por historias tejidas para romper su vida. Y si el disparo no resolviera nada, esa posibilidad tembló en el aire como la bala antes de salir del cañón. La segunda revelación la trajo una carta que Clara no pudo quemar. En ella Fernando reconocía haber forjado la nota para forzar el matrimonio, para asegurarse la herencia que su padre ansiaba. Clara sintió que el mundo se estrechaba. Podía guardar la carta y dejar que Alejandro muriera por una afrenta que no existía, o podía subir al campo, mancharse la reputación y decir la verdad en voz tan alta que no cupiera en secretos. En la plaza de la ciudad, las miradas eran cuchillos. Fuera de ella el verdor del trigo parecía indiferente. Los juramentos eran piedras que nadie levantaba sin riesgo de romperse. La brisa se volvió más cortante. Alejandro colocó el pañuelo en el bolsillo del chaleco. La violeta asomaba como un latido, y tomó la pistola. Pensó en huir, en dejar a Clara libre de la vergüenza que su nombre traería, pero su mano no tembló por cobardía, tembló por el peso de la decisión. En esas horas finales, cuando el mundo se reduce a la boca de una pistola y al pulso en la garganta, se revela lo que uno valora. Alejandro decidió que no mataría por una honra fabricada. Decidió con la temeridad de quienes aman, que el dejarse matar tampoco sería su modo de amar. Eligió una tercera vía, la verdad pública aunque fuera un abismo. Clara llegó al paraje con el aliento entrecortado y los pies empapados de barro. Llevaba el pañuelo en la muñeca, como un estandarte. Nadie la esperaba allí. Una mujer en el campo de un duelo era una provocación suficiente para ser denunciada.
Pero su voz, cuando habló, fue más que un grito, fue una sentencia. Señaló a Fernando, leyó la carta con la mano temblorosa, y luego arrojó el pañuelo bordado al centro entre los dos hombres, un acto que era tanto súplica como desafío. No permitiré, dijo, que mi nombre sea moneda de cambio. Si mi honor tiene precio, lo niego. Así, el pañuelo dejó de ser promesa para ser verdad expuesta. El silencio que siguió fue como el frío después de un disparo absoluto y lleno de partículas flotantes, cada una posibilidad. Fernando palideció, su padre presente entre los testigos, metió las manos en las mangas como quien comprende que el mundo se ha vuelto contra su propio orgullo. Alejandro, con la mano que había empuñado la pistola aún temblando, soltó el arma y se dejó caer de rodillas, no por derrota, sino por la honestidad de admitir que prefería perder título antes que perderla. Clara corrió hacia él, y en la tierra fría le ató el pañuelo sobre una herida menor que él mismo fingió para sellar la actuación, un símbolo que decía que preferían la verdad a la farsa del honor. La resolución no fue un cuento de coronas. La familia de Clara rompió compromisos. Fernando fue desposeído de privilegios sociales y con su caída la ciudad murmuró por meses. Alejandro fue expulsado del regimiento por falta de disciplina, un castigo que paradójicamente les ofreció la libertad que el uniforme negaba. Clara perdió la mitad del respeto de quien juzgaba desde las buhardillas, pero ganó algo más difícil de medir, la certeza de que su nombre era suyo. El pañuelo, ahora manchado de barro y de un hilo rojo de mentira, fue cosido dentro de la chaqueta de Alejandro junto al corazón. Al final, cuando las lámparas de aceite se rebajaban y la noche cubría las calles con su manto viejo, la pareja se marchó en un carruaje sin blasón, con el pañuelo convertido en bandera íntima. No hubo gran victoria social, ni ascenso al altar en la catedral, hubo una vida elegida lejos de las casas que mandan y los códigos que matan. El honor, aprendieron, no es siempre lo que dicta la lengua pública, a veces es la voz que se atreve a decir la verdad aunque todo le cueste. Y la violeta bordada, pequeña y humilde, dejó de ser prenda para ser promesa, no de obedecer a la reputación, sino de cuidarse el uno al otro cuando el mundo pidiera que renunciasen a su nombre.